Darío Lo Pérfido, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal? Bien, tuvieron que pasar 20 años para que se pudiera hablar con, yo diría, libertad, desde cada uno de los actores y con una sociedad dispuesta a escuchar de qué pasó efectivamente y qué concurrió a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, ¿no? Eh, sí, es curioso, pero a mí no me llama la atención porque yo creo que lo que aumenta es la posibilidad de escucha no digo de escucha de la gente normal, sino digo de los grandes medios, de una nuevas generaciones de periodistas que no tienen instalada la idea de la idea que instalaron los ganadores, por decir de algún Ujú. modo. Eh, y eso, bueno, sumado a eso, a gente que venía como batallando en el desierto durante muchos años y ahora tiene la posibilidad de que lo que dice se amplifique, creo que va cambiando la historia. Lo que hubo fue un bloqueo muy grande, o sea, Sí. hubo una historia que se plantó y era muy difícil cambiarla, aun cuando había gente que sabía lo que había pasado. Bueno, sí, bueno, a ver, en ese momento se instaló todo un tema, ¿no? Podríamos hasta hacer una disección de medios y conductas y cuestiones que se fueron dando en aquella oportunidad, el paso del tiempo. El otro día el diputado Iglesias estuvo excepcional en la decantación justamente del tema más doloroso, que es el tema de los que perdieron la vida, indicando lo que había pasado. Excepcional. Sí, estuvo espectacular, sobre todo para los más jóvenes y también para muchos de los contemporáneos, a los cuales en realidad los hechos le pasaron quizás brutalmente, la gente estaba muy atosigada con el tema del corralito, con toda la situación que se dio y con la falta en ese momento que se había caído, que era casi como una incapacidad de poder contrarrestar toda esa cuestión instalada y feroz. Y me encantó que lo expusieras a De Mendiguren, que fue y es hoy desde el vice, las historias que estoy escuchando de corrupción en el vice son tremendas, un gran actor de todo esto que favoreció a muy pocos y arruinó a millones, ¿no? Sí, coincido. A ver, la explicación de todo esto, José Luis, es que los negocios que se hicieron a partir de una desafortunada situación económica, política y social, y por qué algunos empujaban la caída del gobierno. Yo lo que conté de Mendiguren, independientemente de mi interés siempre por la verdad, por la verdad histórica, es porque para mí el dato era clave. O sea, el tipo estaba empujando, presionando por la devaluación desde 2 meses antes de que cayera el gobierno. ¿Por qué? Porque la devaluación, el plan de evaluación sin red, la especificación de las deudas, todo eso que pasaba produjo grandes fortunas, gente que todo eso que se quería evitar, y mientras la gente estaba en la calle angustiada con sus fondos retenidos en bancos, mientras pasaba todo eso, un sector político preparaba una batería de negocios para ellos mismos fabulosa. Uh Eh, -huh. y esto pasó, hoy se puede ver con claridad, independientemente de otras cosas, como por ejemplo lo que bien decís, lo que dijo Fernando Uh -huh. Iglesias el otro día, cuando te hablan los muertos, y los muertos, hubo 38 muertos, 30 en sus provincias peronistas, gobernadas por el peronismo. O sea, es el discurso histórico del peronismo siempre. Por lo demás, hablaban de la Rúa se sometió a todos los procesos judiciales que le llegaron. De la Rúa tuvo una actitud increíblemente republicana cuando era expresidente, donde no dejaba de asistir nunca a una sesión de juicio oral y el juicio oral por las muertes y todo esto que pasó el de la Rúa salió absuelto.
O sea, y la intervención policial que hubo en algunos casos ordenadas por la justicia y no por el poder político, y sin embargo mucha gente iba con el discurso de la muerte de la Rúa. O sea, cuesta porque se uniformó la opinión pública. Aquí parecía que durante años se llegaba el momento del 20 de diciembre y decían, pasaban el video de la Rúa en el programa de Tinelli y decían porque de la Rúa era tonto. Eso fue una perversión, una perversión de determinados comunicadores y de determinados políticos, de pensar que éramos todos tontos los que estábamos ahí. Era tonto de la Rúa, era tonto Cavallo, era tonto Cristian Colombo, era tonto Adalberto Rodríguez Chavarini, era tonto Hernán Lombardi, era tonta Patricia Bullrich, era tonto yo. O sea, éramos todos tontos los que estábamos ahí, o había una ofensiva de vaciamiento de poder, de interés del peronismo en quedarse con el poder, del peronismo jugando en defensa de sectores económicos concentrados que querían, como dijimos antes, hacer negocios. O sea, todo eso pasó. No era que un presidente no sabía manejar la situación. La complicidad, o en todo caso, no sé si complicidad, pero la poca predisposición de sectores del radicalismo a defender a un gobierno de su propia fuerza política, y el seguidismo que hicieron del justicialismo. Y esto, digo, así como decimos los que se enriquecieron después con las medidas que sucedieron después, con la devaluación y con la especificación de las deudas. El gobierno de Duhalde tuvo ministros del alfonsinismo, ministros y un montón de funcionarios. Sí, claro. O sea, bueno, eso era elocuente, era una elocuencia. Bueno, ahí vos citas algo que yo creo que hay que poner el nombre y apellido. No me olvido nunca. Mira, voy a una reunión en Buenos Aires, y en un momento viene Juan Manuel Casero. Nos saludamos. Y solo sin pregunta alguna me hace todo un soliloquio extenso de su admiración por Chacho Álvarez. Yo no podía salir de mi asombro. Estaban fascinados con Chacho Álvarez. Creo que les llevó muchos años darse cuenta de lo que fue la traición de Chacho, y sobre todo el infame montaje en el que concurrieron muchos de aquel tema que salió de la boca de Moyano con el tema de la Banelco. Claro, se le terminó dando crédito para una operación fenomenal que después, cuando fue a juicio, quedó claramente demostrado que era toda una falacia, a un tipo que es increíble que pueda siquiera gozar de algún atisbo de valor su palabra, ¿no? Sí, además de todo eso de Chacho Álvarez, que Chacho Álvarez, después de haber renunciado y después de haber hecho, después de esperar que con su renuncia la gente lo iba a ovacionar en la Plaza de Mayo, y eso no pasó, y se dio cuenta que su renuncia había servido para debilitar al gobierno, pero él había quedado inhabilitado para casi todo, porque había quedado como un cachivache, digamos, como un político sin ninguna trascendencia y sin ningún espesor político. Yo lo cuento también, Cavallo, cuando Cavallo va a asumir de ministro de Economía, que va a una reunión larga con De la Rúa para ponerse de acuerdo que la reunión es en Olivos, una reunión que empieza como a las 4 o 5 de la tarde y termina como a las 9 de la noche, llega a Olivos Chacho Álvarez, que quería volver a entrar al gobierno. O sea, después quería entrar como jefe de gabinete, y De la Rúa se opuso rotundamente porque decía, no vamos a solucionar ningún problema con Chacho Álvarez, que solo generó un problema. O sea, pero quería volver a entrar. Si De la Rúa hubiese accedido, Chacho Álvarez volvía a estar en el gobierno como jefe de gabinete. Una cosa impresionante de bajeza política, y algunos sectores del radicalismo también sumados a ese discurso, porque hay que recordar que cuando la preocupación porque el país podía caer en default, el primero que la pone de manifiesto fue Ricardo López Murphy. Ricardo López Murphy asume como ministro de Economía, y cuando Ricardo López Murphy quiere hacer un ajuste del Estado para prevenir
el default que venía, porque Argentina ya estaba mal vista por el Fondo Monetario Internacional, iba a haber dificultades financieras que después se agudizaron muchísimo cuando ya estaba Cavallo y cuando viene la caída de las Torres Gemelas. Sectores del Frente Grande y sectores del radicalismo básicamente se ocupan de hacer una operación de desmoronar a López Murphy. Bueno, concretamente eso salió de la fuga, y detrás de la fuga en esos años estaban Federico Storani y el Coti Nociglia. Esto es una cosa que... Claro, y en el gobierno Federico Storani era ministro del Interior, y renuncia a su cargo. Tal cual. Renuncia a su cargo, y José Luis Yuri, que era ministro de Educación, que era un dirigente de Córdoba, también renuncian. O sea, vacían el gobierno los propios radicales sin explicar cómo, porque en todo caso, si ellos no estaban de acuerdo con lo que decía López Murphy, tendrían que haber explicado cómo iban a hacer para que el país no entrara en default. Porque López Murphy lo que estaba haciendo era decir: tenemos el precio de las commodities por el piso, la soja por el piso, no tenemos ingresos por ningún lado y tenemos un endeudamiento que tenemos que cumplir con ese nivel de deuda y no tenemos esos ingresos. O sea, claramente lo que planteaba era eso. Y muchas de las cosas que proponía ajustar eran tocar cajas políticas. Ese es el gran tema. Muchas de las cosas que en su momento Ricardo López Murphy, cuando plantea ese ajuste, eran cajas políticas, por eso el encono. Sí, bueno, yo ahí vamos a un punto, ¿no? Que por eso digo que hoy, afortunadamente, a un costo exorbitante, a nivel social de manera extendida, a nivel del tipo de a pie, esto hoy ya se comprende. En aquel momento no se comprendía. Sí, es verdad que en aquel momento no se comprendía, pero los que tenían la obligación de comprenderlo eran los políticos, ¿no? Porque uno no puede poner en un plano de igualdad. No, por supuesto. Y los políticos, esos sectores del radicalismo en ese momento les importaba un pito el Estado. Ellos veían su caja y no querían que nadie le toque las cajas. Era un radicalismo que venía siendo prebendario desde los 90 en la provincia de Buenos Aires, arreglando con Duhalde todo el tiempo, repartiéndose plata con Duhalde. O sea, y por eso Duhalde, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, tenía vía libre para todo con los diputados del radicalismo. Pero ya estamos hablando de los 90, estamos yendo más para atrás. Pero hay poco coraje y poco valor en la política a la hora de decir la verdad, y hay mucho afecto por parte de sectores políticos en la Argentina a los fondos públicos y a los negocios. Sí, sin duda. Bueno, cierro con esto. La segunda foto publicada por Clarín el día de la asunción de Duhalde, está la foto típica de la asunción, y la segunda foto es una reunión en una mesa grande en la Casa Rosada, donde en la mesa, desafortunada y tristemente, está Raúl Alfonsín y está Leopoldo Moró. Para mí... Claro, y ahí, bueno, sí, lo de Alfonsín, desgraciadamente, Alfonsín tuvo una carrera política para mí muy valiosa, extraordinaria, cuando era la dictadura y él como dirigente político presentaba habeas corpus y otros no lo hacían. Después fue su posición frente a Malvinas, cómo gana las elecciones, cómo empieza la reconstrucción de la épica democrática en los 80. Alfonsín tuvo una actuación espectacular, pero luego, en otro momento de su vida, desafortunadamente para mí arruinó un poco su gran trayectoria, porque terminó siendo, digamos, funcional a lo peor de la política argentina, que fue el peronismo, tanto en la reforma constitucional como en la caída del gobierno de la Rúa. Y si uno ve el resultado de eso, que esto es lo importante, a mí me gusta siempre hablar con fundamentaciones empíricas, si uno ve el resultado de eso es un país infinitamente peor en cualquier variable que uno analice. Si uno analiza cualquier variable del 2001 con la actualidad, como dijo Fernando Iglesias, la pobreza creció exponencialmente. Argentina es un país mucho más pobre 20 años después del 2001. La indigencia creció, la calidad de la institucionalidad cayó enormemente. Las cuestiones, la justicia pasó, vastos sectores de la justicia en estos años pasaron a estar
colonizadas por sectores políticos. La calidad democrática disminuyó. Entonces, además de todo eso, además de los negocios que hicieron, el país es infinitamente peor que en el 2001 en cualquier variable que se analice. O sea, lo cual comprueba una vez más lo que muchos decíamos, no es sostener a De la Rúa. Terminar el gobierno de la Rúa y la institucionalidad argentina era que el país se salve del kirchnerismo, porque el rebote de los commodities, el rebote del precio de la soja y todo eso que podía ser, si se hacía el ajuste que había propuesto López Murphy y algunas de las cosas que había propuesto Cavallo después, el rebote del precio de la soja fue 7 meses después, 8 meses después. Sí, hubiera sido... De la Rúa había dicho que no quería, De la Rúa no tenía ninguna intención de ir a la reelección. O sea, la regeneración política argentina se podría haber producido si terminaba ese gobierno. Darío, gracias por todo lo que nos brindaste en este año. Un abrazo a la distancia, muy amable. Un abrazo y muchas gracias a vos por la posibilidad siempre de hablar y felicidades. Igualmente, de igual modo. Gracias, hasta luego. Bueno, a quien escucharon es a Darío López.